nos ha estado informando de todos los cambios que están pasando. Obviamente falta que caiga esa cúpula. Pero bueno, Dios está obrando en Venezuela gracias a la oración de la iglesia. Decirles también que en estos días se firmó el Tratado de Paz Mundial. Eso es un poquito muy interesante lo que está pasando en Davos, que es un lugar en Suiza. Se firmó por 30 países un nuevo acuerdo de paz mundial, encabezado por Kushner, que es el yerno de Donald Trump, judío, y el último país que firmó fue Israel. Esta es una forma de eliminar la ONU y establecer un nuevo orden mundial. Así que tenemos que estar fijándonos en lo que está pasando en el mundo. La hegemonía, es decir, el control del mundo está cambiando rápidamente. Así que esa es una señal para nosotros como cristianos de que las cosas, bueno, en cualquier momento pueden cambiar para bien para nosotros, porque tenemos la esperanza bienaventurada, como enseña Tito, el capítulo 2, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunos lo tienen por tardanza, nosotros sabemos que no tardará, porque en cualquier momento vendrá nuestro Señor. Bien, el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Es una bendición poder acercarnos a la Escritura y poder reflexionar sobre todo lo que hemos ido aprendiendo del consejo de Dios. Ha sido un muy buen tiempo sentarse a los pies de Cristo, de su palabra, y dejar que ella nos hable a nuestro corazón. Estamos estudiando el ministerio de Jesús a través del Evangelio de Lucas, uno de los evangelios que tiene mucha información. Y es un privilegio como cristianos tener esta libertad para sentarse a los pies de Jesús y ver cómo el mundo de aquel tiempo trató al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Cómo el hombre se rebela contra Dios en su deseo de ser independiente. Cómo los grupos religiosos, ¿cierto?, que han establecido su propia justicia, se ven amenazados por Jesucristo, por su enseñanza, y cómo Jesús también, en su amor, en su bondad, en su compasión, ha alcanzado a cientos, a miles de personas para que ellos puedan entrar en una relación personal con Dios. Jesús está siendo increpado, atacado por los grupos religiosos más importantes del primer siglo, como los fariseos, los saduceos, los escribas. Y hay grupos extremos que están allí presentes, como los herodianos y los celotes, que lo único que quieren es, ¿cierto?, establecer un gobierno por la fuerza. Pero Jesucristo enseñó que su reino no es de este mundo. Su reino es un reino, ¿cierto?, que llegó justamente con Él y que gobierna nuestros corazones, y somos parte de ese gobierno. El gobierno o el reino de Dios todavía no está consumado, pero estamos dentro de esa esfera, ¿cierto?, de esa relación con Dios. El reino se va a consumar como una promesa al pueblo de Israel. Y nosotros como la iglesia, ¿cierto?, como un paréntesis que Dios ha realizado, ¿cierto?, hemos sido alcanzados por la bondad de Dios para ser parte también del pueblo de Dios. Así que estamos contentos de poder estar en la palabra de Dios. Es una bendición. En Lucas 16 hemos estado estudiando o apreciando cómo Jesús ha estado hablando, ¿cierto?, con la multitud. La multitud le sigue. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué había ese interés de tocarlo, de conocerlo, de escucharlo? Y también otros de querer recibir un toque de su bondad,
Muchos enfermos había en aquel tiempo, muchos desvalidos. La medicina no era la más importante, no era tecnológica, era una medicina, pero de acuerdo a los niveles que existían en aquel tiempo. Imagínate sacarse un diente en aquel tiempo, una cirugía, una pancreatitis o un tema al hígado, se moría, no había. Entonces la gente necesitaba esperanza, y como estaban llenos de religiosidad porque estaban siendo informados por los grupos religiosos que hacían a la cosa, entonces lo único que conocían de Dios era esa forma de relacionarse con Él, con reglas, con normas, con estatutos y cosas que al final no llenaban el corazón. Pero escuchar a Jesús era una cosa maravillosa. Y aquí Jesús está hablando con la multitud, con los ricos, está hablando con los fariseos, y como ya mencioné, están los desvalidos, están los pecadores, están los publicanos, la gente común, y están escuchando. Y Jesús ahora va a culminar, ¿cierto?, el capítulo con una gran enseñanza respecto de cómo la avaricia condena a los hombres. No es el hecho de tener dinero, sino es el amor al dinero que condena a los hombres, ¿cierto?, a vivir separados de Dios. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Y Jesús ha estado hablando con ellos, porque ellos tienen un deseo, pero incontrolado por el dinero, por la fama, por el poder, por tener el control de la gente. Cerraban la puerta para que ellos pudieran entrar al reino de Dios. Y ahora Jesús va a comenzar a contarles una historia. No es una parábola. Muchos dicen que es una parábola, pero no es una parábola, porque una parábola nunca tiene un nombre propio. En la parábola, ¿cierto?, como Jesús, la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto?, del sembrador, de la semilla pequeña, de la mostaza, en fin, tantas parábolas que Jesús contó no tienen nombres propios, pero este sí tiene un nombre propio. Así que es una historia que Jesús conoce y quiere lanzar sobre el escenario, ¿cierto?, de todos sus oyentes. Ellos están expectantes porque ya han escuchado sobre el divorcio, ¿cierto? Jesús los ha acusado a ellos que usan la ley para manipularla, de tal manera que pueden divorciarse y casarse, y divorciarse y casarse. Y también hablamos de una idolatría espiritual, ¿cierto? Pero Jesús dijo, miren, aunque ustedes hagan eso, la palabra de Dios jamás va a dejar de cumplirse. Aunque ustedes nieguen la verdad de Dios se va a cumplir. Se va a acabar el cielo, se va a acabar la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer porque sale de la boca de Dios para cumplir un propósito. Y como Dios es eterno, su palabra también lo es. Jesús es la palabra viva. Y aquí Jesús está diciéndoles a ellos que deben arrepentirse, que cierran la puerta para que los otros puedan entrar al reino de los cielos. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia, y sobre los violentos lo arrebatan. Hay dos formas de interpretar eso, que algunos querían doblegar a los romanos a instalar el reino de Israel por la fuerza, o se refiere también a la forma en que ellos ponían tantas trabas para que la gente pudiera conocer a Dios. Entonces la gente se esforzaba por conocer a Dios, por romper todo ese cúmulo de reglas que los hombres habían impuesto para que ellos pudieran alcanzar a Dios. Jesús dijo, si conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que ellos conocieron la verdad, muchos conocieron. La iglesia del primer siglo era una iglesia que amaba a Jesús, ¿cierto? Y era libre, no estaba supeditada a un conjunto de reglas. Y eso es lo que es el Evangelio, es libertad. Libertad para acercarnos a Dios, libertad para acercarnos a su palabra, libertad para adorarle. Y eso de verdad es impagable, y solamente pudo hacerlo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús va a comenzar con una historia. Dice, había un hombre rico en el versículo 19 que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día, dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, este era un hombre rico. En ese tiempo, los hombres ricos, ¿quiénes eran? Los que eran dueños de grandes tierras, los que tenían propiedades.
y a costa de la extorsión, a costa de manipular, ¿cierto?, la ley para hacerse ricos. Eran hombres millonarios y tenían entonces la opción, como este hombre rico, de vestirse de púrpura y de lino fino. El lino fino era una tela sumamente cara en aquel tiempo. ¿Y quién tenía acceso a ello? Solamente los que tenían dinero. Es como hoy día acceder a marcas que son inalcanzables para nosotros por lo caros que son. Pero en aquel tiempo era inalcanzable porque familias modestas vivían del fruto de la tierra, del fruto del lago de Galilea, que era a través de la pesca, vivían de lo que podían. Y más encima, los romanos le quitaban dinero, los israelitas con sus impuestos y el diezmo le quitaban dinero, entonces era una pobreza, pero ellos, aquí tenía un hombre rico. Y cada día, fíjense, cada día tenía una fiesta con esplendidez. Eso implica música, vino, en aquel tiempo que el vino era, digamos, algo común, porque el agua no era potable, por lo tanto, ellos tomaban mucho vino, licor, obviamente, ciertas fiestas y todo lo que eso involucra, no tan solo pasarlo bien, hay otras cosas que están de por medio que podemos leer entre líneas, pero había un hombre rico, se vestía con púrpura, y el contraste es que Jesús dice, había también un mendigo llamado Lázaro, dice, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, seguramente para este hombre rico, el mendigo que estaba a la puerta de su casa, de su mansión, era un estorbo, porque estaba lleno de llagas. Es como si tú fueras a un barrio de los más elegantes de Santiago, de aquí de Viña del Mar, y te sentaras afuera de una mansión, porque hay casas que superan los 6 millones de dólares y 10 millones de dólares acá. Y te sientes ahí, claro, la gente que no conoce a Dios le va a repugnar que alguien esté allí. Y el mendigo estaba ahí echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse. Fíjense, dice que no comía, sino que su deseo era saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Estaba allí, escuchaba la música, todo, la risa, todo lo que pasaba, y él estaba deseando que se pudiera comer algo, ¿cierto? De eso que ellos están comiendo. Por último, las sobras. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y esto, bueno, es terrible porque los perros a lo mejor eran competencia. Porque él no alcanzaba a comerse y venían los perros y se lo comían, y más aún los perros le lamían sus llagas. Dicen, ¿cierto?, algunos expertos en veterinaria que a veces los perros tienen la capacidad de sanar a gente sus heridas cuando le lamen las llagas. Y tal vez eso hacían los perros, pero bueno, aquí tal vez era una competencia porque alcanzaba primero, o sea, era una pobreza extrema. Era una pobreza extrema que nosotros no hemos experimentado jamás en nuestra vida. Tal vez hemos pasado necesidades, ¿cierto? Momentos difíciles económicamente, pero jamás hemos llegado al punto, ¿cierto?, de desear comer. Hemos comido, ¿cierto? Porque Dios nunca nos ha fallado, siempre ha provisto. Pero este mendigo, ¿cierto?, estaba ahí echado a la puerta y aún los perros venían. Y así era su jornada diariamente. Era un deseo no satisfecho, mientras el otro estaba vestido de lino fino y sus amigos. Ustedes saben, donde hay dinero atrae amigos, fiesta y todo lo que uno puede imaginarse. Pero también estaba este hombre. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y podemos ver aquí el contraste entre la partida de dos personas, dos hombres, dos seres humanos, ¿cierto? Uno fue llevado al seno de Abraham. Y aquí Jesucristo, ¿cierto?, nos va a revelar, va a descorrer un velo del cual el judaísmo o las enseñanzas del judaísmo no contemplaban, no estaban vislumbrando bien lo que había allí. Todos tenían una concepción del lugar ese donde morían, el lugar de los muertos, pero Jesucristo nos dice que fue llevado al seno de Abraham. ¿Y este lugar, entonces, qué es?
Dice aquí, porque él fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham y murió rico y fue sepultado. Si en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces tenemos aquí dos personas, dos vidas que partieron. Uno fue al seno de Abraham y otro fue a un lugar de tormentos, pero Jesús le llama Hades. Hades. Entonces, esta es una información, una enseñanza nueva para ellos, porque ellos tenían otra concepción de lo que significaba la muerte y que era morir. Me gustaría que fuéramos a Génesis, porque aquí quiero abrir un breve paréntesis para que podamos entender exactamente por qué morimos, por qué tenemos que morir y qué parte de nosotros sigue viviendo, si fuera el caso, o qué parte deja de existir. En Génesis, el capítulo 12, el versículo 7, tenemos un relato de Moisés, porque Moisés escribió el libro de Génesis. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, dice, un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice un ánima viviente. En otras versiones dice y fue un alma viviente. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra un ser, pero le insufló vida. Entonces, cuando contemplamos el relato de Lucas 16, cuando habla del mendigo y del rico, ellos tenían una vida normal, digamos, entre comillas. Obviamente, entendemos lo que Lucas nos dice, que uno sufría mucho y el otro lo pasaba bien. Pero los dos partieron de esta vida y los dos continuaron viviendo. Pero ¿qué nos dice el Génesis? ¿A razón de qué continuaron viviendo? Porque Dios sopló en ellos el aliento de vida y se transformaron no tan solo en un ser, cierto, de carne y hueso, sino que el aliento que Dios le dio los transformó en un alma viviente. En Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 11, Salomón nos da una razón para entender que en el momento que Dios insufló aliento de vida en el hombre, se generó eternidad en el hombre. Fíjese, Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de la creación. Y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces podemos entender por el texto que nos está enseñando aquí las Escrituras, que Dios cuando insufló vida, que puso eternidad. Entonces podemos ver que el hombre tenía un componente eterno, fue tomado del polvo de la tierra, pero tenía un componente eterno que fue entregado y dado por Dios. Dios le puso eternidad en el corazón. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el hombre entonces desde el principio fue creado para vivir eternamente. Pero entendemos lo que pasó en Génesis, cuando el hombre desobedece, ¿cierto? Cuando Dios le dio unas instrucciones, él no cumple, y tenía entonces Dios, ¿cierto?, señalado lo que iba a ocurrir. Dios le advirtió que él tenía que ser un administrador, un co-creador con Dios. Era un hombre importante. Dios le había dado corregencia al hombre, pero el hombre falló porque, ¿cierto?, desobedeció. Y en esa desobediencia, en Génesis 3:19, Dios entonces dictamina una sentencia. En Génesis 3:19. Génesis 3:19. Dios dictamina una sentencia al ser humano. Entonces, comprendemos al tomar el texto y compararlo cuando dice
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aconteció que también murió el rico y fue sepultado. Entonces, en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay un dictamen que es terrible para el ser humano, para la humanidad, porque en Adán todos morimos. Nosotros estamos siendo representados porque Él es la cabeza federal de la humanidad. Entonces, Dios le dice, vas a volver al polvo, porque en Génesis 2:17 dice que Él tomó del polvo de la tierra. En realidad es tierra roja, así es lo que habla el idioma original. Pero un detalle, tienes que volver al polvo. Pero ¿qué hay de su alma? ¿Cuál era el conocimiento que había en la antigüedad antes de que viniera Jesucristo? Respecto de cuando uno moría, ¿a dónde iba? ¿Cuál era la concepción? ¿Existía un conocimiento del infierno? No, no existía. ¿Había una idea de paraíso, de seno de Abraham? No lo había. ¿Qué es lo que había? Había esperanza de que viviendo por la justicia de Dios en fe, tal como los patriarcas, como Abraham y los demás, entonces la vida del hombre era justificada en virtud de la fe, pero no había un conocimiento de la vida futura. ¿Qué pasaba con el ser humano cuando éste partía? Ya vimos que Dios insufló vida, puso eternidad, pero Dios lo condenó a volver al polvo, porque del polvo fue tomado y a él tiene que volver. Entonces se producen dos tipos de muerte. Una muerte espiritual, porque se desconecta de Dios al desobedecer, al seguir su propio instinto y la voz del diablo, pero también muere espiritualmente, porque está desconectado de Dios, y muere físicamente, porque Dios le dice, vas a volver. El hombre tiene que morir. ¿Y cómo sabemos eso? Fíjense, en el Salmo 89, versículo 84, Salmo 89, versículo 48, 89, 48, nos dice lo siguiente. 48. Dice el salmista, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Qué interesante la pregunta que plantea aquí el salmista. Primero, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Es una pregunta retórica. No necesita una respuesta porque en sí mismo todos sabemos que el hombre tiene que morir. Tiene que morir. ¿Librará su vida del poder del Seol? Y aquí encontramos entonces los primeros indicios de lo que pensaban respecto del Seol, porque Hades es en el concepto del Nuevo Testamento, pero Seol es en la visión del Antiguo Testamento. ¿Y qué significaba el Seol? El lugar de los muertos, donde todos parten. Una persona que parte de esta vida va al Seol, pero no tenían esta visión de lo que Jesucristo está enseñando en Lucas 16, de que en el Seol habían dos lugares. Eso no estaba vedado para ellos, porque si vamos a Génesis 15:15, Génesis 15:15, Dios habla con Abraham, hace un pacto, se recuerda, está haciendo un pacto con Abraham, donde le dice que será padre de multitud, y bueno, hay todo un sacrificio ahí, donde Dios realiza el pacto irrevocable con Abraham, que en él serán benditas todas las naciones, que el que lo bendijere será bendecido, que el que lo maldijere será maldecido. Pero en el versículo 15 Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Cuál es el concepto de los patriarcas? Que cuando moría un patriarca, ¿a dónde iba? Al lugar de sus padres. Y murió y fue reunido con sus padres. Cuando lean el Génesis, cuando lean el Éxodo, cuando Moisés dice, fue reunido con sus padres. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el concepto del Hades dividido en dos lugares no estaba revelado.
¿Por qué? Porque alguien definió el Antiguo Testamento así, y me gustó la forma en que lo hizo. Dice, el Antiguo Testamento es una mansión enorme, con lujos increíbles, con muebles y todo, pero con muy poca luz. Qué interesante, porque encontramos muchos tesoros en el Antiguo Testamento, pero hay poca luz respecto de ciertas verdades que el Nuevo Testamento descubre. Y me gustó esa definición o esa imagen que utilizó este autor, porque efectivamente, ¿dónde iban los patriarcas? Al lugar de los padres. Entonces, no existía un lugar específico denominado como Jesús mismo lo hace aquí. Sin embargo, en la medida que viene el tiempo, el Salmo 116 se comienzan a vislumbrar ciertos aspectos que ocurrían allí, en ese lugar, el Seol, donde partían todos. Algunos, como les mencioné, los patriarcas le llamaban el lugar a reunirse con sus padres, el Seol, pero el Salmo 116, el versículo 3, habla de una situación que ocurre allí en el Seol para los injustos, para los que mueren sin Dios. Y el salmista, como si él mismo lo hubiera experimentado, pero lo relata, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Fíjense, está definiendo el Seol, un lugar de angustia y dolor había yo hallado. Entonces, de forma muy incipiente, se comienza a abrir un poco, ¿cierto? Se empieza a iluminar esta mansión donde hay muchas cosas hermosas, pero hay poca luz, se empieza a iluminar. El Salmo 49, versículo 14, 15, ahí mismo, Salmo 49. Nos da otro aspecto del Seol. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Todos tenemos que morir. Y todos los que mueren son como un rebaño que la muerte conduce a ese lugar, el lugar de los muertos, un lugar de angustia, dice el salmista en el versículo en el que vimos anteriormente. Y dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿De quién? De esos. Está hablando de los injustos, porque los salmos, los proverbios siempre hacen un paralelo entre el justo y el injusto, el sabio y el necio, el hombre que busca a Dios y el hombre que no busca a Dios, la mujer que ama a Dios y la mujer que reniega de Dios. Entonces encontramos un poco esto en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué encontramos? Que es un lugar, el Seol, un lugar donde van los muertos, un lugar de angustia. Pero no tiene la revelación completa. Y Jesucristo aquí, en el Lucas 16, entonces Él comienza a decirnos que en ese lugar que los judíos llaman Seol y que Él llama Hades, es un lugar que tiene dos lugares, está dividido. Volvamos, por favor, a Lucas 16. Versículos 22 y 23. El 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Una de las cosas que influenció el pensamiento y filosofía griega al mundo judío y al mundo pagano en aquel tiempo fue la mitología de los dioses del Olimpo. ¿Se recuerdan que la historia más o menos es así, que cuando los dioses derrotan los titanes, Zeus, Poseidón y Hades se dividieron el cosmos. Zeus, ¿dónde se quedaba? Era dueño del espacio. Poseidón
era dueño del mar. Y Hades, el dios Hades mitológico, era dueño del inframundo. ¿Cierto? Lo vemos en películas, pero esto es un mito. El mito busca explicar aspectos de la vida del ser humano a través de leyendas, de gigantes, de dioses, de ángeles. Pero Jesús no está usando un mito, está usando una historia real, verdadera, que tiene que ver con la importancia de tomar decisiones en esta vida. El hombre rico murió, el mendigo murió. Y el mendigo fue llevado al seno de Abraham. Y fue llevado ahí no porque fuera pobre ni mendigo, sino porque podemos leer entre líneas que era un hombre que temía y era de la fe de Abraham, porque fue llevado al seno de Abraham. Pero rico, dice en el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro su seno. Lo vio de lejos, de lejos. Jesucristo, fíjense, en Mateo 8:12, describió este lugar donde está el rico, como las tinieblas de afuera. En Mateo 13, 42, 50, lo describe como un horno de fuego. Y en Marcos, el capítulo 9, versículo 43 al 48, literalmente Jesús usa la palabra Gehenna, que es infierno. El infierno, donde el fuego, dice, nunca se apaga, nunca se apaga. Jesús habló más del castigo eterno que del cielo. Ustedes pueden buscar en el Nuevo Testamento y van a ver que Jesucristo habló más del castigo eterno que del cielo. ¿Por qué? Porque primero, Él enseña una verdad que no podemos discutir, que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. En Mateo, el capítulo 25, el versículo 41. Mateo 25, 41. Dice Jesucristo una verdad respecto del infierno, el Gehenna. Fíjense que el Gehenna o el infierno estaba ubicado en Jerusalén, en el valle de Hinnom, que es, saliendo de los muros de Jerusalén, estaba un valle, el valle de Hinnom. Al otro lado estaba el monte de los olivos, y aquí Israel había levantado una imagen del dios Moloch. Y allí Israel iba a sacrificar a sus hijos. Los quemaban vivos a los niños como una ofrenda al dios Moloch. Y ese lugar posteriormente se transformó en un basurero donde el fuego nunca se apagaba. Y Jesús usó la imagen de ese fuego que nunca se apaga para referirse a ese lugar de tormento donde el alma del hombre, que es eterna, que fue creada con eternidad, jamás, ¿cierto?, va a dejar ese lugar y va a sufrir, porque el hombre escoge voluntariamente darle la espalda a Dios. Entonces tenemos aquí, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno nunca fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero como Dios nos ha dado libertad, cuando vimos la creación, Dios le dio la potestad al hombre de tomar sus propias decisiones. Y eso que conocemos como el libre albedrío, el hombre hasta el día de hoy lo ha mal utilizado, puesto que todas sus decisiones son contrarias a los principios de Dios. Todas las decisiones que el hombre ha tomado, el hombre le da espalda a Dios. Vemos a través de las diferentes filosofías o cosmovisiones que el hombre ha creado, deja a Dios afuera. El hombre ha dejado a Dios afuera, por lo tanto, el hombre es responsable por sus propias decisiones. El infierno fue creado para el diablo y para los ángeles, no para los hombres, como vemos aquí. Y en Hebreos 9:27, Hebreos 9:27, si buscan el libro de los Hebreos 9:27, dice lo siguiente. El nuevo Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces nacemos? Una vez. ¿Cuántas veces morimos? Una sola vez, físicamente.
Pero aquí Jesús, o el autor de este libro, introduce otra cosa. Y después de esto, ¿qué? Juicio. Juicio. ¿Y qué encontramos en el relato de Lucas? Encontramos que hay un juicio ahí. No es el juicio final, pero hay un juicio porque el mendigo es llevado al seno de Abraham y el rico, conforme nos señala Lucas, en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? En tormento, en tormentos. Volvamos a Lucas 23 para ahora avanzar sobre ese capítulo. Lucas 16, 23. Bien. Entonces murieron los dos. El mendigo fue llevado al seno de Abraham. Pero el rico nos dice, y en el Hades, que es la palabra griega para el Seol, que los judíos pensaban que era el lugar de los muertos, pero Jesús nos dice, allí en ese lugar estaba, dice, en tormentos, y alzó sus ojos en tormentos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí en ese versículo? Que el hombre tiene plena conciencia de su situación. Hay grupos que dicen que el hombre se extingue al morir, pero ya hemos visto por las Escrituras que Dios nos dio eternidad. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Eso implica que el cuerpo muere cuando va a la tierra físicamente, pero el alma, su espíritu, conservan todo lo que nosotros somos hasta el día de hoy. El carácter del ser humano, su conciencia, sus recuerdos, sus memorias. Y aquí podemos ver que el hombre está consciente de su situación porque dice, alzó sus ojos. Fíjense cómo un espíritu, un alma puede tener ojos. Porque Dios prepara un cuerpo, les da un cuerpo especial para estar en este lugar. Y fíjense, dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Él sufría, él entendió claramente, se dio cuenta que estaba allí y vio de lejos. Tiene la capacidad de ver, observar, porque en ese lugar donde están, ¿cierto? Los que están allí, en ese lugar de tormento, porque vivieron vidas injustas, entonces Dios, ¿cierto? Como parte del juicio les dio la posibilidad de que ellos pudieran ver ese lugar donde estaba el mendigo, junto a Abraham. Entonces, el rico ve a Lázaro. Y en el versículo 24 dice, entonces él dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro. Entonces podemos ver que él tiene conciencia de dónde está, de su sufrimiento, de su dolor. Reconoce a Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, cuando uno, de acuerdo a Hebreos 97, que Dios nos ha dado la posibilidad en vida de tomar la decisión de seguir a Cristo, no. Si hemos tomado la decisión de Cristo, entonces Jesús ahora, el cristiano, parte a la presencia de Dios, pero los impíos, los que no conocen a Dios, van a este lugar todavía, porque está allí, en ese lugar que los judíos llaman Seol. Pero Jesús abre la puerta y dice que es el Hades, allí, el lugar de los muertos. Están sufriendo, atormentados. Él tiene memoria, tiene recuerdo. Su recuerdo está intacto. ¿Cierto? Dice aquí el 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque este hombre, estando en la condición de vida, ¿cierto? Gozando de todos sus bienes, nunca dio el espacio para que Dios tomara control de sus vidas. Y la riqueza no es el problema, porque aunque la Escritura dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y precisamente eso es lo que lo condenó, el amor al dinero, la avaricia, el deseo de tener más. Y así precisamente Jesús está contando esta historia para que los fariseos, los escribas que estaban allí y gente de su audiencia pudieran darse cuenta que existe un peligro, ¿cierto?, real de entregar el corazón
al deseo de tener riquezas, de tener dinero, porque es una trampa que utiliza el diablo. Recuerden que el dinero fue creado por el hombre en un mundo caído, es temporal. Las riquezas del cielo son eternas, pero el diablo aquí nos engaña y trata de persuadir al hombre, ¿cierto? Con pan y riqueza no podemos ver. En Hollywood, por ejemplo, este cantante, bueno, varios cantantes han hecho pactos con el diablo, los fama, por poder y por riqueza. Miren eso, pueden explotar en lugares donde pueden ser ayudados.